Bueno, empezó cuando yo estaba estudiante de preuniversitaria en el colegio. Empecé a involucrarme en temas de, no desarrollo, pero solidaridad internacional. Y había un proyecto en ese momento que estaban poniendo juntos unos chilenos. Estaban organizando viajes de estudiantes canadienses a Cuba para trabajar en los campos de trabajo y para conocer la revolución cubana, pero desde el punto de los que ya creían mucho en eso, porque desde Canadá lo que se escucha lo más es la crítica hacia este régimen. Entonces a mí me interesó participar para conocer a una otra realidad y solidarizarme a algo que me parecía muy bonito, pero también yo tenía un poco yo crecí con esta idea que es importante la libertad de la persona y todo eso, entonces yo tenía mucha curiosidad de cómo alguien puede sacrificar a su libertad personal para el bien del colectivo. Entonces yo participé en este viaje y desde ahí yo supe que tengo que ser antropóloga porque me llamaba mucho la atención este conflicto de valores y me gustó mucho. Ya yo conocía el español porque tuve la suerte de aprenderlo en la escuela secundaria, entonces ya para mí era fácil y entonces fue como un poco natural que después de este viaje me quedé con los chilenos que habían organizado este viaje y ahora los chilenos se estaban enfocando en solidarse con Guatemala porque se estaba empezando a pedir voluntarios internacionales para ir a acompañar retornos colectivos, porque Guatemala a ese momento la paz se estaba negociando y uno de los acuerdos fue el regreso colectivo de los refugiados en grupos desde México, los campamentos en México hasta Guatemala. Entonces me gustó esta idea porque yo veía una oportunidad de tal vez que por primera vez mi piel blanca, mi pasaporte de gringa, de canadiense, me va a servir de manera útil para ellos porque querían, eso era lo que era útil, no era un proyecto de desarrollo más de tipo imperialista donde llegas y les va a enseñar algo a la gente, era más como utilizar mi herramienta de pasaporte canadiense para dar este apoyo que al final es un poco como la antropóloga, estás acompañando, pero no pasa mucho por el día y es una oportunidad para aprender de la gente qué opinan, qué piensan, cómo ven el mundo y entonces yo fui a Guatemala, la primera vez fue 6 meses, me enamoré con el país, el trabajo con los indígenas me dio muchas ganas de seguir a estudiar y regresar para mi doctorado allá a hacer mi trabajo de campo. En ese momento, cuando acompañé a los retornados, eso fue en el 95. Yo estaba estudiante de bachillerato y cuando estaba estudiante de doctorado ya habían pasado casi 8 años. Y lo que pasaba es que ahora los que habían regresado se acercó unas ONG de derechos humanos para pedirle que participan en un juicio contra los autores intelectuales del genocidio. Porque en Guatemala sí hubo un proceso de comisión de verdad, pero la comisión de verdad, hubo 2 comisiones de verdad y las 2 concluyeron, una que fue empujada por la iglesia, la otra fue empujada por la ONU y las 2 concluyeron que hubo genocidio, pero el gobierno rechazó esta verdad. Entonces la idea de la ONG dijo que no era cierto. Entonces lo que quería hacer la ONG es que a través del juicio
que esta verdad se impone, que esta verdad se sabe y se impone para que la gente en el país realicen lo que pasó y que tienen más apertura para trabajar sobre el tema de derechos indígenas, derechos de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, esta ONG, cuando se acercó de los pueblos, les ofreció que vayan acompañantes internacionales a quedarse con ellos mientras estaban involucrados en el juicio, porque en otros países eso pasó. La gente que están llamada por ser testigos de este tipo de juicio, a veces son amenazados, a veces son castigados, entonces querían ofrecer esta seguridad a la gente, que tenían como acompañantes observadores internacionales en sus pueblos para sentirse más cómodo en su proceso de perseguir la justicia. Entonces yo pensé que eso sería una buena manera para mí de hacer mi trabajo de campo, porque no puedes llegar así en un pueblo indígena y bueno, ¿qué onda? Especialmente pueblos que sobrevivieron tanta violencia. Y yo sabía que el trabajo de acompañar, ya lo conocía el trabajo de acompañar, y yo sabía que era una buena manera de insertarse en una comunidad y compartir la vida cotidiana con ellos. Pero también a mí me gustaba la idea que yo no solo voy a hacer mi estudio y ya me voy, mi presencia va a ser, mientras yo estoy haciendo mi estudio, estoy como dando de mi servicio de canadiense internacional que tienen pasaporte y así el ejército no va a llegar y perseguirles porque no quieren, bueno, al menos tienen respeto por los internacionales. Entonces, así hizo mi estudio como acompañante en las comunidades, y eso me dio, eso al final yo llamé una doble etnografía, porque fue una etnografía al final tanto de la comunidad, pero también de todo este mundo de ONGs, de derechos humanos, de derechos indígenas, de cooperación internacional, que estaban como llegando y yendo del pueblo. Pero como yo era parte de una de estas ONG, la ONG que estaba coordinando todo el acompañamiento internacional, también tuvo una oportunidad de no solo hacer observaciones, participante, gracias, Participant Observation en las comunidades, pero también en el mundo de las ONGs. Entonces yo estaba como, me estaba yendo de un lado al otro, viajando entre los dos y viendo cuáles eran las áreas donde no se entendían, no sé, habían puntos ciegos entre los dos. Entonces eso fue la inspiración para mi tesis. Al final yo pienso que en mi tesis el mensaje que uno puede sacar de mi tesis, que ya fue transformado en libro, es que el problema es que a tanto enfocarse en la violencia de ayer, las ONGs que estaban trabajando con estas comunidades estaban olvidando la violencia de hoy, pero de una violencia que es más invisible, la violencia estructural de la pobreza. Porque al final lo que me decían los sobrevivientes del genocidio es que por supuesto, para nosotros es muy importante de buscar justicia para lo que pasó, la muerte de todos nuestros hijos, papás, abuelos, pero lo que realmente nos preocupa ahora es la justicia para ahora también, que ahora no tengo un trabajo bueno, no tengo bastante tierra para cosechar algo para dar a comer a mi familia, de ver también, y también de lo que se escucha cuando estás interesada en el tema de América Latina. Se habla de Chile, bueno, de un país donde el modelo neoliberalista fue el más exitoso. Entonces también para mí es como dar perspectiva también a la problemática que encontró en Guatemala y ver cómo pasa aquí. Y también, pero también lo que me interesa es que también veo aquí paralelos
con la situación de los pueblos indígenas en Canadá. Porque en Guatemala, bueno, la mayoría son indígenas, pero en Canadá son una minoría en términos de números, y es lo mismo aquí. Y yo veo un poco también settler politics que hay en Canadá, y esta comparación también me interesa.